y esto va transmitiéndose de uno a otro. Y Dios comienza a hacerlo. Es lo que hemos aprendido en la historia bíblica. Y es lo que hemos aprendido en los avivamientos del siglo XVIII y XIX. Y hoy necesitamos un avivamiento. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Bendito sea tu nombre. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios para siempre. Siéntense, por favor. Buenas tardes. Que el Señor nos bendiga a todos los que a esta hora de la tarde estamos aquí reunidos para escuchar la palabra del Señor, para escuchar y procesar la palabra del Señor. Esta serie es una serie muy bíblica, una serie muy necesaria, porque en cada diálogo que hemos revisado hasta hoy, de verdad que han habido revelaciones importantes de la vida de hombres que tuvieron ese altísimo privilegio de hablar con Dios de manera instantánea. Y que obviamente fue un diálogo con preguntas, con respuestas, como ha de ser, y allí se revelaron muchas cosas. Hoy quiero hablarles de un diálogo que revela el corazón. Este es el título de la conferencia de esta tarde. Un diálogo que revela el corazón. Va directamente allí a ese nivel tan importante que es la interioridad del ser humano. Y voy a hablar de un diálogo con un personaje interesante que de hecho coinciden la mayoría de eruditos y estudiosos bíblicos que prácticamente es un autor anónimo, aunque aparece un nombre, pero se tiene poquísima información acerca de un hombre llamado Job. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Y lo que has leído o has escuchado acerca de Job, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué lo relacionas tú? ¿O con qué lo has relacionado cuando has escuchado acerca de Job? Con el sufrimiento y la tragedia. Y es interesante conocer una conversación de un individuo que ha vivido circunstancias sumamente adversas. De manera que el autor del libro de Job es anónimo. Hay información que aparece en el capítulo 1, versículo 1 del mismo libro, que parece que Job no era israelita, ya que se ubica precisamente en este capítulo y versículo de la tierra de Uz, la cual la mayoría de estudiosos y sabios en la palabra de Dios ubican esto geográficamente al suroeste del antiguo Israel. No era israelita, pero de acuerdo a esta información, era de un lugar cercano a Israel. Debido a que se cita este libro en Ezequiel, y voy a dar simplemente las citas porque tengo bastante material para compartir. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículos 14 y 20, allí es importante la mención que se hace acerca de este hombre llamado Job. De cualquier forma, su historia es una historia atemporal, es decir, que lo podemos encontrar en cualquier momento en el tiempo. Este libro es interesante, es un libro extenso, tiene más de 30 capítulos, por cuanto encierra en lo que llamamos géneros literarios, diferentes tipos de géneros, como narrativa, poesía, visiones, diálogo
y otros que podemos encontrar en este maravilloso y extenso libro de la Biblia, específicamente para los que tienen una información en este momento del Antiguo Testamento. Todos estos géneros se entrelazan para darle una forma, digámoslo así, de arte literario. El bosquejo de este libro, cuando hablamos del bosquejo, es cuando nos referimos a las divisiones principales del libro, ¿ya? Donde podemos tener una idea amplia, no en parte, sino de una manera general del libro. Entonces, esto identifica dos ciclos importantes de lamento y diálogo y revelación de Dios. Básicamente, podemos enumerar esas tres cualidades para hablar del contenido general de este maravilloso libro. Los capítulos, especialmente los primeros capítulos, nos dan una referencia interesante acerca de la vida personal y familiar de Job. Allí podemos ver que era un hombre rico, extremadamente rico, que tenía una familia numerosa, que tenía una esposa, obviamente, y que se menciona allí la cantidad de riquezas que había acumulado. Pero también, dentro de estos datos personales, tenemos un elemento no nada agradable. ¿Por qué? Bueno, porque allí entonces se añaden las llamadas tragedias familiares, las cuales trajeron otra consecuencia, que fue las consecuencias económicas de Job, después de haber sido tan rico, de tener una gran familia, y entonces llega a estar en una condición paupérrima, una condición triste y lamentable. Pero aquí, fíjense una cosa interesante. Hay un dicho por ahí que dice que cuando uno está de mala, hasta los perros, vamos a dejarlo hasta allí. ¿Están conmigo, verdad? Ok, rompamos el hielo, pues. Mira, cuando uno está de mala, de verdad que... Bueno, el hombre está en esta crisis, ha perdido a sus hijos, a sus hijas, ha perdido su economía y entonces viene Eva. La esposa de Lot no tiene nombre aquí, también es anónima. Pero viene las imprudentes palabras de su esposa en medio de esa crisis y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos esposos resistirían eso, Dios mío? Job tuvo que reprenderla, obviamente. Pero así, en esas circunstancias, tragedias, la esposa le dice estas cosas y hay una tercera cosa importante. Aparecen unos llamados amigos, los famosos amigos de Job. Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar. Ellos habían convenido venir juntos a condolerse de él para consolarle. Está en los versículos, capítulo 2, versículos 11 y 12. Así que tú ves un efecto caída de agua, ¿no? En todas estas situaciones complicadas que en esta parte inicial del libro encontramos en la vida de Job. ¿Cómo calificamos esto? Bueno, una cruda realidad. Una realidad de una película de terror. Lo único que le queda entonces hacer o por hacer a Job, ¿qué es? Lamentarse. Que es una reacción humana natural. ¿Cuántos se han quejado alguna vez de alguna situación difícil? Todos nosotros. Y el santo que no se queja, quisiera conocerlo hoy. Quizá pueda darme algo de su unción. Así que él se niega en primera parte a autoincriminarse y se rehúsa a culpar o a dejar a Dios, tal y como se lo sugirió la mujer. Pero él mantuvo una posición en esa primera parte de no juzgar a Dios. Sin embargo, estoy como dándoles un contexto porque es un libro muy largo. Sin embargo, no duda
de expresar angustia, desesperación, incluso con los términos más fuertes. Y esto aquí revela mucho la humanidad de este hombre, que es tu humanidad y que es la mía. De cómo respondemos nosotros a circunstancias tan terribles, tan adversas en la vida. Por ejemplo, seleccioné estos pasajes terribles. Job, capítulo 3:3. Perezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. El 3:11 dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? Y luego entonces el capítulo 3, versículo 16, o como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron luz. Y finalmente, el versículo 23 de ese capítulo 3, ¿por qué dar a luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? El tono gramatical de esto es simplemente queja. Pero no es cualquier queja, es una queja que está relacionada con desaparecer, con no querer vivir. Y eso verdaderamente ilustra la condición a la que Job ha llegado producto de las tragedias, producto de la misma condición en que le habla a su esposa, de sus 3 supuestos amigos. Cuando llegamos al capítulo 4 y 5, Elifaz, su amigo, reprende a Job con duras palabras. En el capítulo 6, Job recrimina la actitud de sus amigos. Miren que el versículo anterior, cuando por primera vez son mencionados sus amigos, el motivo de ellos de acercarse a Job era para consolarlo. Pero el discurso cambia. Ya no es para consolarlo, sino para recriminarlo. La pregunta es, ¿y por qué hay ese cambio de consuelo a señalarlo? Bueno, porque Job se mantenía en la queja. La primera parte, por eso es que yo digo que los que se quejan finalmente se quedan solos. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de estar consolándolos y animándolos. Pregúntenmelo a mí. Gente que, caramba, todo el tiempo tiene una queja. Y estas personas en algún momento se cansaron y no le tuvieron la paciencia que él requería. Si tienes la Biblia abierta, cuando llegamos al capítulo 7, Job argumenta contra Dios las palabras como estas. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Versículo 11 del capítulo 7. Así que estamos hablando de un hombre amargado. Cuando lo bautizaron en guarapo de limón. La amargura, algunos psiquiatras, lo leí hace muchos años, los psiquiatras que tratan asuntos de la mente y del alma, ese psiquiatra llegaba a la conclusión comparativa de que la amargura es como el cáncer. Es un cáncer del alma que va extendiendo tentáculos, ¿ya? Hasta minar al ser humano y hacerlo un pobre hombre o una pobre mujer. Por lo tanto, no le des lugar a la amargura. Levántate frente a los pensamientos y emociones que están relacionados con la amargura y deséchalos, repréndelos. Yo siempre oro, Señor, alinea mi mente, y cuando oro por personas en circunstancias difíciles, oro, Señor, alinea las emociones, pensamientos de esta persona a tu palabra, que se reduzcan solo a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda generar sanidad y orientación frente a una circunstancia complicada. Fíjense, desde el capítulo 4 al capítulo 37, escuchen bien, del 4 al 37, Job es atacado por sus amigos. Es una constante allí.
Porque uno le dice una cosa, luego entre el otro le dice otra, hasta que el tercero le dice otra cosa. Así que lo tienen abrumado porque lo están señalando, le están recriminando por la condición, las palabras, la queja. Job se defiende. Argumenta contra Dios. Por un lado habla bien de Dios. Y la historia nos dice que ya no son 3 amigos. Aparece un cuarto amigo que se llama Eliú. Resulta que este Eliú era el más joven de esos 3 amigos. Pero Eliú, en vez de cambiar el argumento, cambiar la narrativa, sigue la misma narrativa de sus amigos. Es decir, hay una repetición de los otros que ya le han hablado. La cosa sigue. De verdad que él está luchando contra estas realidades presentes, pero está luchando también con sus tragedias, con lo que le ha pasado. Es un hombre que prácticamente, de acuerdo a esta historia y lo que yo puedo inferir, es que fue un hombre que todavía no había superado su duelo, su luto, y ahora más bien está siendo atacado una y otra vez. Cuando tú abres el libro, en esa primera parte, la revelación de la sabiduría de Dios interrumpe los discursos de los amigos de Job. Y en la segunda parte, como viendo 2 cuadros generales, en la segunda parte es que el discurso de Eliú es interrumpido por la aparición impactante de Dios mismo. Y esto es bien interesante, 38:1. ¿Cómo les explico esto? Que en la primera parte no hay una presencia, no hay un diálogo, no hay voces que se escuchan. Sencillamente es simplemente la sabiduría de Dios manifiesta. Así que ese segundo cuadro es el cuadro a partir del cual yo voy a hablarles hoy. Los versículos 2 y 3 del capítulo 38, yo los he tomado como una base para esta conversación. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Este versículo lo tomo como una base porque está clarísimamente expuesto allí desde el punto de vista gramatical lo que es un diálogo. Fíjense que comienza diciendo: entonces respondió Jehová, pero en la parte final Dios dice: yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Eso es un diálogo. ¿Y cómo está calificando Dios al pobre Job? Ay, caramba, el pobre Job, ¿cómo lo está calificando Dios? Un tipo que está hablando desde sus emociones. Y esto, para mí, esta palabra me la dio el Señor hace algún tiempo. Hablar desde nuestras emociones. Hablar y actuar desde nuestras emociones es no tener sabiduría. Cuando tú estés emocionalmente mal, es mejor que te calles la jeta. Porque vas a ofender y vas a hablar cosas malas acerca de ti, acerca de la gente, incluso acerca de Dios, como Job lo hizo. Llévate esta palabra: nunca voy a hablar desde mis emociones hasta que no me calme. ¿Puedes decirlo, por favor? Y yo digo amén, hermanos. Eso lo he aprendido. Bajar los niveles para entonces poder expresarme. Y eso fue lo que le pasó al amigo Job. Desde sus emociones, desde su dolor, desde su amargura, habló cosas sin sentido, falta de respeto. Ahora, fíjate, Dios le dice: hablaste mal porque hablaste desde tus emociones. Ahora siéntate, siéntate y me vas a escuchar. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Es como cuando el papá agarra a uno, la mamá: siéntate que te voy a hablar. Ay, papá.
Levanta tu mano y dice, Señor, llámame la atención cuando yo me porte rudo. Alguien tiene que ponerte en tu sitio. Alguien tiene que ubicarte. Gloria a Dios cuando le damos esa soberanía a Él para que nos ponga donde debemos estar y en lo que debemos hacer. Por fin, o al fin, Dios cumple el deseo de Job de un encuentro cara a cara. En la primera parte, él desafiaba a Dios. Él argumentaba contra Dios y había silencio. Dios no hablaba a Job en ese momento, él hablaba. Y Dios pensaba allá arriba, yo te espero en la bajadita. ¿Ah? Aguántate, ten paciencia. Y es entonces cuando Dios le dice, ok, has hablado brutamente, ahora siéntate, yo te voy a preguntar y tú me vas a escuchar. Así que todo el capítulo, mira lo interesante, 38 al 41, saque la cuenta cuántos capítulos hay, del 38 al 41 es la respuesta de Dios a Job. ¿Cuántos capítulos se llevaron los 3 amigos, los 4 amigos con Job y las amarguras y argumentaciones de Job? Unos cuantos capítulos. Esta mañana teníamos aquí al doctor Ramón Navas hablándonos acerca de Moisés. Y él hablaba, decía que en los diálogos de Moisés y Jehová consideraba él que era uno de los más largos, o quizás el más largo. Lo que pasa es que los diálogos de Dios con Moisés fueron en partes. Pero aquí estamos hablando de un solo diálogo. Así que, desde mi perspectiva, existen diálogos que son largos, extensos, hay muy pequeños, muy cortos. Pero para mí, este diálogo sin interrupción de propaganda fue bastante extenso. Escúcheme, existen diálogos que abren o exponen el corazón. De hecho, hoy en esta conferencia se van a dar cuenta de cómo este diálogo revela el corazón de Job. O sea, es donde él expresa todo desde adentro. Encuentro aquí entonces una voluminosa participación divina en este diálogo. Dios habla mucho en este diálogo. Por eso a mí me parece que este es uno de los diálogos más extensos, considero yo, registrados aquí en esta palabra de Dios. Voy entonces, aprovechando, concentrarme en el capítulo 38 al 42, 38 en adelante, que es donde realmente está enmarcado este diálogo. Lo primero que veo aquí es que Jehová responde a un Job ignorante. Diga ignorancia. Yo siempre he dicho que esa palabra a veces es mal usada o mal interpretada. Porque si a ti te dicen ignorante, tú te ofendes. Pero eso va a depender de por qué te lo están diciendo. Si yo me pongo a hablar aquí de astronomía y hay un astrónomo aquí, se va a levantar y me va a decir, disculpe señor, pero usted es un ignorante. Y yo tengo que decir, si es verdad, porque yo no soy astrónomo. Es decir, todo aquello que tú no conoces, obviamente te da una caracterización de ¿qué? De ignorante. Y no te ofendas. Por eso es bueno, nunca te pongas a hablar de algo que tú no conoces. Porque te van a decir ignorante y unos más extremistas van a decir, si es bruto. Entonces, aquí hay un hombre ignorante en esta historia. Ese hombre se llama Job y Dios va a responderle a la ignorancia de Job. Entonces, respondió Jehová a Job.
Aquí está, porque Yahweh venía dándole y dándole. Pero entonces Dios va a responderle a Job, pero de una manera extraordinaria, sobrenatural, desde un torbellino. Y dijo, dos cosas importantes aquí. Aquí tenemos una acción audiovisual. Es visual porque aquí hay un torbellino. Y es audio porque el torbellino viene acompañado de una voz. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién le dirá, le estará diciendo Dios eso y hace así? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Versículo 4. Mire esto, ignorante. Perdón, estoy hablando de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dígame esa pregunta, ay, Dios mío. Claro que eres ignorante. Házmelo saber si tienes inteligencia. Oye, Dios está hablándole duro al pobre hombre. Pero una pregunta más profunda. ¿Quién ordenó sus medidas? Está hablando de la tierra. Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Medidas. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Qué sostiene el planeta? ¿O quién puso piedra angular? Es más largo. Tomé los primeros golpes, ¿no? Usted lo va a seguir leyendo en su casa, porque es largo el asunto. Tomé las primeras del cambio. Estas palabras las escribí, me parecieron interesantes. Es un pensamiento. Cuando habla la sabiduría de Dios, se manifiesta nuestra ignorancia. José Hernández. Porque Dios le va dando a uno palabra. Cuando habla la sabiduría de Dios, se manifiesta nuestra ignorancia. Y es verdad, cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, entonces no entiendes. Porque Dios me está hablando a mí desde la palabra de Dios, pero no la entiendo. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces allí el que está estudiando, meditando la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Dejas de leer y comienzas a orar. ¿Qué quiere decir eso, Señor? No lo entiendo, ayúdame. Ayúdame, Dios. Y lo primero que en lo personal digo, Señor, dame sabiduría porque no entiendo este pasaje, no lo entiendo. Entonces Dios de alguna manera, el Espíritu Santo comienza a iluminar, a conectarte con otros pasajes de la palabra, a investigar alguna palabra clave allí importante y buscar un diccionario para ver el significado real, ir a un traductor del idioma original al nuestro. Comienzas a buscar. ¿Por qué? Porque soy ignorante, no entiendo. La ciencia, la palabra de Dios. Mira, lo más difícil en esta vida es entender el lenguaje celestial. Porque el lenguaje de la Biblia es un lenguaje celestial. Es decir, es la palabra de Dios que viene a la tierra. Las personas que Dios usó para estos fines eran personas sencillas y humildes. Pero tuvieron una iluminación, una claridad para escribir. Y algunos como el apóstol Pablo para aclarar qué es lo que eso quiere decir, qué es lo que él aprendió acerca de Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 19 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. De manera que aquí encontramos en este pasaje que está hablando el sabio de los sabios, el que sabe todo, el que para él no hay ningún conocimiento escondido. Debo decirte dos cosas para pasar a la segunda idea. La primera idea es que cuando Dios nos habla, las primeras de cambio somos ignorantes. No entendemos la profundidad de la palabra del Señor.
Pero el Señor ha dicho que Él dejaría al Espíritu Santo, que nos recordaría todas las cosas que el Señor les había dicho a sus discípulos. Y en este caso nosotros por referencia las sabemos. Y que el Espíritu Santo nos conduciría ¿a dónde? A la verdad. Quiere decir que acepta, y yo acepto, José Hernández, acepto que no tengo la capacidad, las habilidades o el conocimiento, la pericia para entenderlo, así que debo depender del sabio. El problema es cuando nos consideramos sabios. Y eso dice la Biblia, es según nuestra propia opinión, es un autoconcepto. No. Yo no puedo aceptar eso, yo no soy un sabio. Yo soy un ignorante que busco la sabiduría en el Señor de la sabiduría. Y tú eres un ignorante acerca de la palabra de Dios que busca en el sabio de todas las cosas el conocimiento. Y eso se llama humildad. Es una manera, primero, la segunda cosa, de reconocer la sabiduría de Dios. Segundo, reconocer mi incompetencia. ¿A dónde nos lleva eso? A dependencia. A depender de Dios. Pero también te lleva ¿a qué? A que seas muy esforzado, hermano. No te quedes. ¿Y qué será? No, ya yo no sé eso. Renuncio. No. Busca en el Señor la posibilidad de tener ese mensaje, esa palabra en tu corazón. Porque la palabra de Dios no viene para llenarnos de conocimiento. Hay una hidrocefalia. ¿Sabes lo que es la hidrocefalia, verdad? Le crece la cabeza a la persona por líquidos que van a su cabeza. Y entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene ese problema? Pierde el equilibrio. Así hay muchos evangélicos. Tienen hidrocefalia. Saben tanto que a raíz pierden el equilibrio y se caen. No. Dios no quiere llenar nuestra cabeza, nuestro intelecto. Dios quiere llenar tu corazón para que a través de ese corazón lleno de su palabra, entonces comiences a vivir según lo que Dios quiere y no caer entonces en este tipo de incongruencias. Cuando digo, no puedo más, yo voy a hacerlo a mi manera. Gracias a Dios aquí no hay hidrocefálicos. Aquí hay gente humilde que reconoce la sabiduría de Dios para obrar según la sabiduría de Dios. Y ese era el problema que encontramos en esta primera parte. ¿Con quién estaba tratando Dios? Con un hombre ignorante que se dejó llevar por su dolor, por su tragedia, por sus emociones, y entonces comenzó a proferir cosas que más bien eran ofensivas a Dios. La segunda idea entonces es que Dios ahora está respondiendo de manera abierta y general a todo el pensamiento de Job. Cuando ves el capítulo 42, versículo 1 al 6, respondió Job a Jehová. Job responde a Jehová. Es la segunda cosa. Dios le ha dicho todas estas cosas y lo ha señalado como ignorante. Ahora Job le va a responder, y aquí es donde vemos lo interesante de un diálogo. Alguien habla, alguien responde. Hay palabras, hay argumentos. Y ese capítulo 42, versículo 1 al 6, dice entonces, respondió Job a Jehová y dijo. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a decir esto. Qué interesante lo que va a decir. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cómo se llama eso? Admisión. Está admitiendo que él fue un loco que hablaba cualquier cantidad de barbaridades. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, así que realmente Dios no se equivocó para decir, eres un ignorante. Versículo 4. Oye, está hablando a Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, y este versículo clásico,
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. En este caso es la palabra vergüenza. Tengo vergüenza de mí mismo. Y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué es lo que le queda a uno frente a la verdad, la sabiduría y la grandeza de Dios? Admitir que nos hemos equivocado. Y buscamos entonces las respuestas y las salidas de Dios ante aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos de haber dicho o haber hecho. Primera palabra clave aquí es: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este es un versículo eminentemente teológico porque se refiere a la teología acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Es bien interesante cuando uno estudia la doctrina de Dios, la naturaleza de Dios. Y uno ve en esta teología o en este estudio acerca de la persona de Dios cualidades, características que entonces nos dicen acerca de Dios. Ese es Dios. Cuando estudiamos la teología acerca de Dios, la doctrina acerca de Dios, no nos va a decir, bueno, Dios es de una estatura de 5 metros, pesa aproximadamente 1 tonelada, tiene barba, es blanquito. No es negrito, es blanquito. Yo creo que el que pintó a Dios por primera vez era un racista. Imágenes que no tienen sentido, eso es ignorancia. De hecho, es ignorancia dibujar a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Ya? Es diferente a nosotros. El poder sobrenatural hizo algo tangible como nuestro cuerpo. Esta maravillosa declaración de Job evidentemente estaba conectada con la impresionante demostración de poder y fuerza de Dios sobre la creación. ¿Y cómo lo sabe Job? Porque ya Dios le había dicho todas las cosas de la tierra, sus bases, sus metrajes, sus cosas grandes. Aparte de eso, la manera en que él se le apareció en un torbellino, así que él llega a una conclusión de que no, esto es más grande de lo que yo pensaba. Por eso él dice, ¿de oídas? Yo tenía un cuento, y es lo que yo he dicho en algunas de las conferencias estas, el Dios histórico, el Jesucristo histórico, sí, porque es un cuento que te han echado, pero ¿cuándo tú has tenido una relación con Dios? Mientras sigamos creyendo en la historia sin la aplicación, entonces seguiremos siendo ignorantes. ¿Están conmigo hoy? Esa relación es la que finalmente uno comienza a conocer a Dios a través de una experiencia personal, no una experiencia religiosa. Porque la experiencia religiosa, ¿qué es? Bueno, lo que sabes, y la experiencia religiosa son las cosas que ves dentro de una reunión. Hay gente que sale de una reunión contenta, pero ¿hasta qué punto esa alegría es de carácter emocional o es espiritual? Para saber si una experiencia es emocional, es como el humo, por ejemplo, que lo ves ahora y en poco tiempo no lo ves. Una experiencia divina es transformación, es algo que a partir de ese momento cambias y tienes una vida diferente. Porque el que está en Cristo, como decía Pablo, nueva criatura es. Eso es el cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué entonces hay cristianos que siguen viviendo en la misma manera de antes? No ha habido entonces allí una transformación. Y de esto es que los predicadores debemos hablar y enseñar. Estaba anotando ahí en mi celular una idea importante acerca de la iglesia. Y lo coloqué por aquí en mis notas porque me llamó la atención. Anoté un título para manejar entonces una idea a partir de allí.
Y el título es La iglesia del sentir. Es la iglesia emocional. Es la iglesia que necesita un show, que necesita cosas espectaculares, que están buscando un milagro, que caiga aceite del cielo, que el predicador hable y salga de su boca como escarcha. Eso está buscando la gente de este tiempo, señales, manifestaciones, ver para creer. Y de eso no se trata, eso tiene que ver con nuestras emociones. ¿Asaltan nuestras emociones cuando? Cuando escuchamos o cuando vemos. Es una cuestión más que todo sensorial. La música, por ejemplo. Suena la música y ¿qué sentimos? Algo nos llena de emoción, de alegría o de tristeza, nos ponemos nostálgicos, pero eso es sensorial. Entonces la iglesia no se debe mover por sentires. Es la verdadera reunión con Dios en la intimidad. Caramba, yo no sé si estoy fuera de línea, pero creo que estamos en esa dirección porque es bíblica. Conocerán la verdad. Entonces es diferente a verán algo y cambiarán. No. Es lo que viene a tu alma y la transforma. Así que él está ahora, frente a todo esto, está conmocionado. Todo el cuento, la historia de la creación. Pero así como él estaba impresionado por todo esto, también estaba conectado con el consuelo que el sentido de la presencia de Dios vino a él. Y una maravillosa declaración de quién era Dios. Aquí hay dos características importantes acerca de Dios. Cuando uno estudia a Dios desde la Biblia, encuentra que Dios es omnipotente, es poderoso. Su experiencia ahora es que ante Él está un torbellino, algo fuerte, pero también está conociendo que Dios lo sabe todo, es omnisciente. Son dos características importantes de la naturaleza de Dios. Él es todopoderoso y todo lo sabe. ¿Dónde podemos encontrar algo o a alguien similar a eso? En ninguna parte. Y esa es su experiencia. La segunda cosa en esa declaración es, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dijo muchas cosas locas. Job dijo cosas tristes e imprudentes acerca de Dios. Tanto en su clamor agonizante en el capítulo 3, como en el amargo y contencioso debate con sus amigos. Allí él se destapó. En ocasiones llegó a dudar de la bondad de Dios y lo consideró en algún momento como que su juicio no era justo. No solamente en él, sino en el mundo. Dentro de esas circunstancias, en ocasiones dudó si había algo bueno en esta vida o incluso en la del más allá. Ahora Job, de acuerdo a este pasaje, ha cerrado el círculo regresando a un estado de humildad. Qué bueno. Su satisfacción se abre al encontrar respuestas a las preguntas ocasionadas por su crisis y por sus compañeros. Dios le está diciendo, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Pero realmente lo que Dios le estaba diciendo desde el principio, como que no había una respuesta a la argumentación de Dios. No sé si me estoy explicando.
Ajá, si tú dices que la tierra es así, pero ¿por qué es así asado? No, él no se empaqueta en eso, sino que más bien responde ¿con qué? Con humildad. Debo decirles que no solo Job dijo cosas imprudentes en momentos de angustia y frustración. Consideremos en esa lista al profeta Elías. El profeta Elías deseó su muerte. Jonás también lo hizo. Y conseguimos también a Moisés. Y si sumamos a Job, tenemos 4 ejemplos de personas que en un momento difícil querían morirse. En esta audiencia, ¿cuántos han querido morirse en un momento difícil? Pero después que pasa la cosa dicen, sape gato. ¿Eh? Porque nadie quiere morirse. Todos queremos vivir la vida eterna. Pero no va a ser así. Porque quieras o no quieras, te vas a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos vamos a morir. Ahora, lo importante de eso es que estemos preparados para cuando eso llegue. El momento en que llegue, podamos estar en paz con Dios y en paz con la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es sabiduría. Termino con esta tercera idea. Y la he titulado del reconocimiento de Dios al arrepentimiento. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay una expresión aquí que para nosotros no es común ni es normal. Un comportamiento como ese parece de loco, pero realmente para la cultura en la que se movía Job era una manifestación de humildad, de arrepentimiento. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que está expresando un profundo arrepentimiento y humildad ante Dios. Similar o parecido a la práctica de vestirse de silicio, es decir, con ropas andrajosas, viejas, y entonces llenarse la cabeza de ceniza. Para esa cultura simbolizaba el reconocimiento de la propia fragilidad, de la mortalidad y de la necesidad de la misericordia de Dios. Así simbolizaba él la condición en la que se encontraba. Un hecho práctico, demostrativo de la condición en que se encontraba. Cualquier persona en esa cultura que lo veía en esa condición no lo juzgaba, este está loco, no. Él está arrepentido de algo, por algo está así en este momento. Ahora, nuestra manifestación de arrepentimiento, si lo hiciéramos así, como dice esta cultura, ¿qué dirían de nosotros? Le falta un tornillo, está loco, ay pobrecito, lo que le falta es, qué sé yo, no voy a decirlo. Ahora, en la teología bíblica del arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es una palabra griega que se pronuncia metanoía, implica un cambio profundo, de adentro hacia afuera, de mente y corazón, y que va a traer como resultado un alejamiento, un distanciamiento de ¿qué cosa? Del pecado. Hay un cambio, una vuelta a Dios con fe en Él. Una palabra para nosotros menos complicada para entender arrepentimiento es un cambio de dirección. Vas en el camino incorrecto. Si decides voltearte y tomar otro rumbo, es arrepentimiento. Pero la gente se resiste y entonces sigue caminando en dirección incorrecta, la dirección del fracaso, de la destrucción, de la muerte. Arrepentimiento es una actitud poderosa, pues trae una respuesta divina, poderosa, muy poderosa, que se llama perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Eso es una regla divina.
si has pecado contra Dios y lo entiendes ahora, entonces ve con un corazón sencillo, humilde, pero con una gran convicción de pecado y vas a recibir el maravilloso perdón de Dios. Y el perdón se traduce en ¿qué? En paz, en tranquilidad. No le debo nada a nadie. Estoy libre de un juicio. El sabio Salomón, refiriéndose a esto del arrepentimiento, escribió estas palabras: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordias. Pero mucho tiempo después, Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso estaba ocurriendo con Job. Ahora, reconociendo su imprudencia. La frase "el que confiesa su pecado" se refiere indudablemente a una acción de admitir de haber cometido una falta, especialmente ante Dios. De verdad, recomiendo que lean el libro de Job. Porque en términos generales nos revelan estos tres pasos que les he dicho en estas tres ideas. Es ver el corazón de un hombre ya cansado, abierto totalmente. El diálogo con Dios lo llevó a que a abrir su corazón y a reconocer que era ignorante. Y que había dicho cosas que no eran prudentes. Te dejo esta conclusión. El diálogo entre Job y Jehová, tal como se narra en el libro de Job, en la Biblia, revela una profunda reflexión sobre el sufrimiento, la justicia divina y la sabiduría de Dios. Job, un hombre justo, enfrenta una serie de calamidades que lo llevan a cuestionar a Dios y a defender su inocencia. Sin embargo, Dios responde a Job desde ese torbellino al que hicimos referencia, desafiándolo a comprender. Dios lo está confrontando y lo lleva a ver lo amplio de su poder y la complejidad de su creación, algo inimaginable para él. Totalmente confronta su razonamiento. ¿Y qué pasa al final entonces? Bueno, Job no le queda otra que reconocer la grandeza de Dios y se arrepiente de sus torpes palabras. Metí la pata. Acepta la soberanía divina sobre su vida y sobre todos los seres. Qué buena palabra de Dios para nuestro corazón. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor.